Revelado. Cómo una enfermera negra cambió todo al enfrentar a la madre imposible de un millonario. María estaba en su turno de noche, rodeada del zumbido constante de máquinas y el olor a desinfectante que se mezclaba con el sudor de la ansiedad. Había aprendido a manejar las catastróficas situaciones del día a día, pero esa noche su mente estaba dividida. Un nuevo paciente, Alejandro, un joven millonario, había sido admitido en cuidados intensivos. La noticia había corrido como pólvora, y con ella, un torrente de murmullos se desató por los pasillos del hospital. ¿Quién lo cuidará? La enfermera de color, se escuchaba por doquier. Esas palabras la hirieron como dagas. Siempre había luchado contra aquellos que la miraban de reojo, que se preguntaban si realmente era competente, si su apariencia encajaba en lo que ellos consideraban un profesional ideal. Su cabello rizado, su piel morena, siempre eran un tema de conversación explosivo donde la compasión debería reinar. En los ojos de algunos, María era la enfermera de color, y eso dolía. Sin embargo, su madre le había enseñado el valor del trabajo duro y la importancia de cuidar a los demás. Esa era su misión. Pero aquella noche se sentía en una encrucijada. Mientras se preparaba para entrar en la sala de emergencias, la presión aumentaba. Su respiración se volvía irregular, y sentía la tensión apretar su pecho. No puedo fallar. Cada sonrisa que logro les devuelve la vida. Pensaba, aferrándose a su mantra. Pero una parte de ella dudaba. ¿Y si doña Inés, la madre de Alejandro, menospreciaba su trabajo sin siquiera darle la oportunidad de demostrarlo? La angustia caminaba a su lado mientras cruzaba el umbral de la habitación. Allí estaba él, desamparado, pero su mente estaba atrapada en lo que vendría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento del encuentro con doña Inés llegó más rápido de lo que había anticipado. Ella irrumpió en la sala como un tornado, toda elegancia y desprecio, exigiendo que su hijo solo fuera atendido por los mejores. Cuando vio a María, la incredulidad brilló en sus ojos. «Usted es la que lo cuidará. No confío en su experiencia», gritó, su voz resonando como un latigazo. La rabia y el dolor se agolparon en la garganta de María, luchando por salir. Su corazón fue un cañón de emociones. «Esto no es solo por mí, sino por todos los que han sido menospreciados», pensó mientras sostenía su cabeza en alto. Pero la presión era asfixiante, y su determinación tambaleaba. La confrontación era inminente, y María se dio cuenta de que lo que estaba en juego iba más allá de una simple batalla de egos. Era la representación misma del mundo que la rodeaba. Sentía el peso de la historia en sus hombros. Ambas mujeres llevaban en su andar los ecos de sus ancestras, pero el futuro aún era incierto. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarse a alguien que parecía representar todo lo que había querido desafiar? La angustia de decidir era palpable, y mientras la tensión llenaba el aire, un secreto ancestral parecía estar al borde de salir a la luz, una verdad inesperada que podría cambiar no solo su destino, sino también el de doña Inés y Alejandro. María respiró profundamente, sintiendo la incomodidad de la mirada de doña Inés aplastarle el pecho. Había aprendido, a lo largo de sus años como enfermera, que cada segundo cuenta. Sin embargo, frente a esa joven madre concentrada en el bienestar de su hijo, sintió que el tiempo se había detenido. Su mente zumbaba con ideas de cómo enfrentarla, pero el monstruo de la inseguridad se asomaba a cada instante. ¿Y si fracasaba? En un instante de claridad, decidió que debía reunirse con su propia historia. Se recordó a sí misma como la niña apasionada por ayudar, la que se convertía en el respaldo emocional de sus amigos, de aquellos que sufrían. Esa imagen le ayudó a elevarse por encima del miedo. La mirada de doña Inés no solo representaba un desafío, era una oportunidad. La oportunidad de demostrar que más allá de la piel, de las expectativas o del estatus económico, estaba la entrega y el conocimiento. Con un paso firme, María se acercó a la cama de Alejandro. Él yacía allí, vulnerable y herido, ajeno a la tormenta que se desataba alrededor de su presente.
Sin desviar la vista de doña Inés, comenzó a evaluar a su paciente. Su pulso era irregular y sus signos vitales indicaban inestabilidad. No había tiempo que perder. Debía actuar. Doña Inés, su hijo necesita atención inmediata, pronunció María con una determinación que resonó en la sala. Voy a estabilizarlo, pero necesito su cooperación. La madre pareció sorprendida, como si no pudiera concebir que una mujer de su raza tuviera la capacidad de cuidar de su hijo. Sin embargo, el tono de María no dejaba espacio para la duda. Se concentró en el tratamiento, habló a Alejandro con suavidad mientras atendía su línea intravenosa. Utilizaba un lenguaje técnico mezclado con palabras de ánimo. Vas a salir de esto, confía en mí, le decía con sinceridad. En cada gesto, María ponía su alma, olvidando por un momento las críticas o la presión de la mirada de doña Inés. Mientras tanto, la madre permanecía quieta, su expresión cambiando gradualmente de desconfianza a una especie de aceptación. María se dio cuenta de que su labor iba más allá de lo clínico, involucraba también el poder de las emociones y de las relaciones humanas. Era un proceso donde la sanación incluía no solo a Alejandro, sino a doña Inés, quien, al final, también necesitaba confrontar sus propios prejuicios. ¿Quién se cree usted para dudar de mi capacidad?, pensó María en un momento, pero decidió no girar la conversación hacia lo personal. En cambio, redirigió su enfoque hacia el bienestar del paciente. Su planificación táctica y su maniobra en la sala se convirtieron en su protesta silenciosa, una demostración poderosa de que el valor no se mide en colores, sino en acciones. Una vez, Alejandro estuvo más estable, María tomó un respiro profundo y se enfrentó a doña Inés. La entrenó con convicción. Necesitamos trabajar juntas por él, yo soy su enfermera y estoy aquí para ayudar. La tensión se intensificó, y la mirada de doña Inés, antes llena de desdén, ahora parecía vacilar entre la sorpresa y una frágil apertura. El desafío de la relación madre-hijo se extendía más allá de la sala. En ese momento, se gestaba un cambio. Doña Inés podría estar empezando a ver a María no solo como enfermera, sino como una aliada en la recuperación de su hijo. Sin embargo, el camino de esa transformación sería arduo. Mientras María se alejaba de la cama para tomar un momento para sí misma, sintió una punzada de esperanza. Había desafiado no solo su propia percepción, sino la de otra persona. Pero sabía que este era solo el comienzo. Aún quedaban muchas batallas que librar en esta relación, y la incertidumbre de lo que podría venir la envolvía. La temía, pero también la anticipaba. De repente, una alarma sonó, sacándola de sus pensamientos. Volvió a la realidad, y el terror se apoderó de ella. La supervisora advertía que la situación de Alejandro podría complicarse nuevamente. María sintió que el tiempo se había agotado, y que la batalla por demostrar su valía no había hecho más que comenzar. Al mirar a doña Inés, comprendió que esta lucha sería mucho más profunda de lo que jamás había anticipado. El verdadero reto estaba a punto de revelarse, y María debió estar lista para enfrentarlo con todo su ser. María sintió cómo la adrenalina se disparaba mientras la alarma resonaba en la sala. Su corazón latía desbocado, pero se aferró al momento como si fuera un ancla. La mirada de doña Inés se había convertido en un desafío personal. Ya no era solo una madre desconfiada, sino un reflejo de sus propias inseguridades. Ahora, el tiempo apremiaba, y la necesidad de actuar era urgente. Se acercó al monitor, estudiando las cifras que indicaban el estado de Alejandro. La inestabilidad en su pulso la obligó a enfrentar la cruda realidad. Dependía de ella, y cualquier error podría costar más que unas simples palabras. Respiró hondo, organizando sus pensamientos en un torbellino de dudas y certezas. Esto no es solo sobre mí, se repitió mentalmente. Es sobre él. Cada segundo cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena eso? La voz de doña Inés irrumpió en su concentración. La incredulidad y el miedo empezaron a destellar en sus ojos. María se giró, sosteniendo su mirada. Era momento de ser clara y asertiva. Debemos preparar el equipo de inmediato. Estoy aquí para ayudar y necesito que confíe en mí. En el fondo, temía que la mente crítica de doña Inés volviera a surgir, pero en lugar de dejar que esa posibilidad la paralizara, vaporizó las dudas. Explicó con calma los pasos que tomaría para estabilizar a su hijo, elaborando un plan en su mente que combinaba acción y cuidado. Habló mientras ejecutaba cada tarea, desde ajustar la línea intravenosa hasta comunicarse con el equipo médico. Su voz era firme, pero también generosa,
buscando conectar con doña Inés más allá de los formalismos. Algo en la actitud de doña Inés estaba cambiando. Cuando las palabras de María comenzaron a fluir, la madre dejó caer la guardia, y por primera vez, se permitió escuchar. María no solo utilizaba su conocimiento técnico, también desplegaba su capacidad de empatizar, de hacer sentir a la madre parte del proceso. No está sola, podía inferir de su manera de hablar. Juntas podemos hacerlo. Mientras las alarmas disminuían y el pulso de Alejandro comenzaba a estabilizarse, María tomó un breve respiro. La supervisora se acercó con una mirada evaluativa. «Has hecho un buen trabajo, pero la vida de este niño aún está en peligro», le advirtió. Las palabras se adhirieron a ella, un recordatorio claro de lo que estaba en juego. No era suficiente haber superado esa crisis momentánea. El camino seguía lleno de obstáculos. ¿Y si las próximas decisiones que tome no son acertadas? Esa pregunta pendía en el aire. María sabía que cada paciente traía su propio conjunto de desafíos, y Alejandro no era la excepción. La relación que había comenzado a construir con doña Inés necesitaba ser alimentada, porque los verdaderos resultados requerían tiempo y confianza. «Hay algo en tus ojos que ya me dice que vales la pena como enfermera», añadió doña Inés, rompiendo una barrera. La sinceridad brilló desde sus labios, dejando entrever un camino hacia adelante. «Pero quiero saber más sobre lo que harás a continuación». María sintió un nudo en la garganta, una mezcla de responsabilidad y alianzas emergentes. Sin embargo, bajo esa presión, una chispa de confianza empezó a brotar. Allá afuera, la vida seguía. Esa sala se había convertido en su mundo, un campo de batalla donde cada uno de ellos jugaba un papel crucial. Mientras se preparaba para presentar los siguientes pasos en el tratamiento, se dio cuenta de que la lucha personal con su propia inseguridad había comenzado a transformarse en una búsqueda de autenticidad. No solo como enfermera, sino como ser humano, tomando protagonismo en su historia. La adversidad que enfrentaba no solo se hallaba en los históricos desafíos del sistema, sino profundamente en sus relaciones. Mientras proyectaba su visión hacia el futuro, una nueva alarma sonó en las entrañas del hospital. María entendió que no solo lidiaría con la desconfianza de doña Inés, sino también con un sistema médico que cuestionaría su competencia y su lugar. ¿Seré capaz de manejar esto?, se preguntó, consciente de que el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. A su lado, doña Inés la observaba con una mezcla de expectación y duda. La pregunta quedó resonando en el aire. Al mismo tiempo, un pensamiento fugaz se deslizó hacia su mente. ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar para probar su valía? Y así, confundida pero determinada, María se preparó para afrontar lo que estaba por surgir. Un camino lleno de decisiones difíciles estaba al alcance de su mano. ¿Sería capaz de navegar en ese terreno tan movedizo y demostrar que la verdadera entrega no conoce límites? El tiempo lo diría, pero esa historia apenas comenzaba. María se enfrentaba nuevamente a una encrucijada. La presión del momento era palpable en el aire. La alarma seguía sonando como una espuela que la empujaba a actuar, y en su mente resonaba la sinceridad de las palabras de doña Inés. Esa mezcla de reconocimiento y desafío la impulsaba a profundizar en su papel. ¿Qué seguiría? Mientras el estado de Alejandro parecía estabilizarse, el camino que tenía por delante era incierto. Hacia una dirección que no se había anticipado, María sintió cómo se tambaleaban los cimientos de su autoconfianza. La evaluación de su supervisora continuaba flotando en su mente. «Has hecho un buen trabajo, pero...». Esa palabra le recordaba que en el ámbito médico, un solo error podría tener consecuencias fatales. Determinar un nuevo plan de acción era imperativo. María decidió dedicar unos segundos a reflexionar antes de actuar. Usó esa pausa para recordar los tratados que había estudiado, las experiencias pasadas y la intuición que la había guiado hasta ese punto. Cada elemento se amalgamó, ayudándola a enfrentar el creciente tumulto emocional que la acosaba. Mientras salía al pasillo para buscar al especialista que ayudaría a coordinar la atención de Alejandro, se sintió observada. Las miradas de sus colegas, interrogantes y a veces burlonas, le recordaban los prejuicios que enfrentaba como joven enfermera en un entorno dominado por profesionales experimentados. «Si no confío en mí misma, ¿quién lo hará?», pensó. Ese desafío interno la llevó a despejar las dudas que la asediaban y empujarse hacia adelante. Al encontrar al especialista, le expuso con claridad su perspectiva sobre el tratamiento de Alejandro. Usó datos, estadísticas y su conocimiento práctico para argumentar con firmeza.
La forma en que expuso su conocimiento infantilizó su inseguridad. Ya no era la joven enfermera llena de dudas, sino una profesional decidida a probar su valía. Pero al volver al cuarto, el rostro de doña Inés presentó un nuevo desafío. La madre parecía más distante, incluso desconfiada ante el cambio de María. ¿Y por qué debo creer en lo que dices?, le cuestionó directo. Esa pregunta la tomó por sorpresa. Era un recordatorio de que, aunque había avanzado en su intervención médica, la batalla más importante estaba en construir una confianza auténtica. No me pidas que no tenga miedo, respondió María, sorprendida hasta ella misma por la sinceridad de sus palabras. Porque cada vida que manejo pesa en mis manos, y más aún la de tu hijo. La voz de doña Inés se suavizó al escuchar la vulnerabilidad de María. La madre, al ver aquel destello de verdad, se acercó más. La conversación, en lugar de crear más distancia, forjó un camino. María y doña Inés compartieron inquietudes, sueños y temores en un rincón de la sala. Cada palabra pronunciada, cada pequeño gesto, significaba un paso en la construcción de una relación que rebasaba lo profesional. María comprendió que detrás de la inseguridad de doña Inés había un amor feroz por su hijo y una lucha interna similar a la suya. Mientras intercambiaban pensamientos, María percibió que había encontrado una conexión genuina, algo que al principio parecía inalcanzable. Era en esos pequeños momentos de transparencia donde finalmente se vislumbraba la posibilidad de construir un entendimiento. Pero nueva tensión emergió repentinamente. Otro aviso en los monitores alertó sobre una irregularidad en los signos vitales de Alejandro. María sintió un vuelco en el estómago. Había empezado a abrirse a doña Inés, pero ahora debía enfrentar su mayor temor. ¿Y si las decisiones que había tomado no eran las correctas? Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo se trataba de, resguardar la vida de Alejandro, sino también de permitir que la vulnerabilidad jugara un papel en sus interacciones. Ya no podía solo ser la enfermera eficiente. Necesitaba involucrar a doña Inés en el proceso de sanación. El tiempo se volvió un enemigo impredecible. La pregunta de si podría realmente sostener esa conexión y contribuir efectivamente al cuidado de Alejandro se volvió urgente. La sala se convirtió en un campo de batalla no solo de conocimientos y habilidades, sino de emociones y perspectivas que demandaban reconfiguración. Mientras ajustaba las líneas y la medicación, la pregunta persistente cruzó su mente. ¿Y si no puedo soportar la presión y me quiebro antes de que esto termine? Su capacidad de enfrentar a doña Inés y ser honesta estaba a punto de probarse una vez más, pero esta vez era diferente. Esta vez, estaba dispuesta a buscar la verdad, tanto en su propia alma como en la relación que estaba cultivando. A medida que el monitor emitía una constante alerta, María se preparó para lo que vendría. El siguiente paso no sería solo profesional, también personal. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Podría sostener su autenticidad frente a la adversidad y demostrar que se trataba de más que solo competencias técnicas. La sala se llenó de una nueva energía tensa. La alarma sonaba con una insistencia cada vez más angustiante, como un eco de los pensamientos que invadían la mente de María. De pie, enfrente del monitor, sintió como el sudor le perlaba la frente. La presión, hasta ahora contenida, empezaba a fluir como un torrente descontrolado. Sabía que su actuación definiría no solo el destino de Alejandro, sino también su propia composición interna de confianza y compromiso. Un instante se convirtió en interminables minutos, mientras observaba las lecturas en la pantalla. Ese pulso errático, esa irregularidad, la presionaba a actuar. ¿Había tomado las decisiones adecuadas? La idea de haber fallado caló hondo en su ser, y ese miedo latente se transformó en un catalizador. María comprendió que, a pesar de sus dudas, lo más crítico ahora no era dudar, sino tomar acción. Con determinación renovada, se dirigió rápidamente hacia doña Inés, quien permanecía en un rincón de la sala, su mirada oscura fija en el pequeño. La madre aún reflejaba el escepticismo que la había envuelto desde el principio. María respiró hondo, buscando en su interior la fortaleza que había logrado reunir en los momentos previos. «Mamá, necesito hablar contigo sobre lo que observamos», comenzó, con una voz que aspiraba a ser firme. Pero antes de que pudiera continuar, doña Inés la interrumpió, sus ojos fijos y desafiantes. «¿Por qué debería confiar en ti? ¿Eres realmente la persona que puede hacer la diferencia aquí?». Esa pregunta, fría y directa, la atravesó. Y aunque el momento amenazaba con derrumbarla, una llama interna se encendió. «No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí a tu lado»,
Juntas podemos hacerlo, respondió María, desnudando su vulnerabilidad, pero también su compromiso. Lo que atisbo era una oportunidad para compartir la responsabilidad, no solo en el ámbito técnico, sino en la carga emocional que ambas llevaban. En ese intercambio, las palabras se transformaron. María decidió involucrar a doña Inés en cada paso, una estrategia que no solo le permitía ganar su confianza, sino que también la empoderaba como madre. Cada decisión que tomamos es vital. Necesito que me digas todo lo que sientes sobre el tratamiento. Con cada frase que pronunciaba, se percibía menos como una profesional y más como un ser humano, despojado de la armadura del conocimiento. Mientras se escuchaban entre el ruido del hospital, María visualizó un vínculo que prometía un cambio radical. Comenzó a relatarle a doña Inés sobre los signos vitales, la medicina que se aplicaría y los posibles resultados. La historia se tejía con transparencia, y cada palabra sembraba una semilla de confianza. Doña Inés comenzó a permitirse la apertura. Sus barreras empezaban a desmoronarse. Un leve parpadeo de esperanza iluminó su rostro. Esa conexión, forjada por la vulnerabilidad, abrió una línea de comunicación que se suavizaba con cada intercambio honesto. María sintió que estaba en el centro de una transformación, tanto suya como de la madre. Este era un escenario que jamás había previsto explorar. Sin embargo, el momento de calma no duró. El monitor emitió un pitido agudo que resonó como un grito en la sala. María se tensó al instante, sus instintos revisando la situación mientras la alarma advertía de un nuevo cambio drástico en la condición de Alejandro. La presión regresó de inmediato. Debo actuar, pensó, aun cuando las inseguridades empezaban a rasgar la confianza que había cultivado. Apresurada, regresó a su rol de enfermera, ajustando rápidamente los medicamentos y comunicando sus intenciones al equipo, buscando visiblemente todo el apoyo de sus colegas. En ese instante, comprendió que su esfuerzo no solo era por Alejandro, sino también por ella misma. Era su test de fuego. Mientras lo atendía, las palabras de doña Inés resonaban en su mente, y cada decisión que tomaba era un irreprimible intento de demostrar que, a pesar de la tormenta emocional, había crecido. Aquella madre, antes distante, ahora representaba su propio espejo de vulnerabilidad y fortaleza. A medida que trabaja en la atención de Alejandro, una pregunta se afianzó en su interior. ¿Perderé esta conexión si no logro salvarlo? La incertidumbre se convertía en su mayor reto, y la próxima decisión no solo sería médica. Tendría que decidir si podría sostener en equilibrio su nueva conexión emocional mientras el tiempo se convertía en su adversario más cruel. Los monitores comenzaron a emitir nuevas alarmas. La situación estaba lejos de ser estable. María sabía que el momento estaba llegando. El instante de la verdad estaba sobre ella. En ese clímax, debía demostrar no solo su técnica, sino también su humanidad. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar el colapso que sentía acercarse? ¿Conseguiría mantener su autenticidad y no revertir a quien era antes de este viaje? Los ecos del pasado reverberaban a su alrededor, y estaba a punto de descubrir hasta dónde la llevaría su valentía. El ambiente del hospital se volvió en un instante una sinfonía caótica de ruidos desbocados. Sin embargo, para María, cada pitido del monitor era un recordatorio del tiempo que se deslizaba irremediablemente entre sus dedos. La adrenalina comenzó a circular por sus venas, invadiendo cada rincón de su ser con una claridad aguda. La imagen del pequeño Alejandro la golpeó con una fuerza renovada, y en ese momento se sintió más que una enfermera. Se convirtió en la defensora de vidas, en un faro de esperanza en medio de la tormenta. A medida que el equipo se movía con rapidez y precisión a su alrededor, para María cada decisión se tornaba crucial. No solo debía actuar, había que hacerlo con un enfoque que transportara tanto su conocimiento técnico como su humanidad. La mirada de doña Inés, que antes había sido de desconfianza, ahora bullía en su mente como un eco constante. «Deja que sienta tu valentía», pensó mientras daba instrucciones con una firmeza que hasta ella misma no esperaba. «Debemos estabilizarlo», ordenó, y con voz clara, empezó a dirigir el flujo del procedimiento médico. Aunque su corazón latía con fuerza, no podía ignorar las sombras de duda que comenzaban a materializarse. ¿Es suficiente? ¿Podría haber actuado antes? Sin embargo, entre las dudas, una realización emergió. Esta situación no solo pondría a prueba sus habilidades como enfermera, sino también su capacidad para enfrentar la vulnerabilidad de su propia historia. Las conexiones que había formado eran tan frágiles como las vidas que intentaba salvar.
En medio del caos, se sintió llamada a compartir no solo la técnica, sino también la empatía. «Estamos aquí juntos, doña Inés», recordó, y de inmediato empezó a comunicar cada paso a la madre, explicando no solo las razones detrás de cada decisión, sino también los sentimientos que ello implicaba. El reconocimiento de su angustia como madre se convirtió en el ancla que necesitaba para no perder la dirección. Un instante de conexión inesperada ocurrió cuando doña Inés, con una voz casi quebrada, le preguntó: «¿Y si no lo logran? ¿Y si esto es solo un juego?». En ese momento, una verdad profunda se reveló a María. «No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones», contestó, y en su interior, una chispa se avivó. Su papel no era solo médico, era un puente entre la desesperación y la esperanza. Por días, había creído que no merecía ese título, pero ahora comprendía que abrazar sus emociones sería el camino a su propio crecimiento. Mientras los parámetros vitales comenzaban a estabilizarse, la tensión en la sala disminuyó, aunque no de forma definitiva. «Esto no es más que una batalla ganada en una guerra aún por librar», reflexionó. María percibió que estas pequeñas victorias servían de alimento a su causa más profunda, superar sus propios límites. Mientras el tratamiento avanzaba, una pequeña luz de certeza iluminó su mente. Se dio cuenta de que cada una de sus acciones era un manifiesto de resiliencia, tanto para ella como para doña Inés. Había confrontado su propio miedo en su búsqueda de conexión, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba tomando un rumbo significativo. Sin embargo, a medida que Alejandro empezaba a mostrar signos de estabilidad, una nueva preocupación se cernía sobre María. La individualidad de su experiencia como enfermera despertaba en ella una inquietud sobre su capacidad de mantener este nuevo nivel de vínculo y compromiso. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las consecuencias emocionales de una eventual pérdida? Las preguntas latentes fueron como cuchillos que exigían respuestas. Mientras su mente se debatía en estos dilemas, la enfermera supo que su viaje apenas comenzaba. Cada pequeño paso que daba en su práctica la llevaba a un callejón sin salida emocional. La decisión de qué tipo de profesional sería, en última instancia, no solo afectaría a su carrera, sino también a su identidad. Sin duda, el personal y lo profesional estaban cada vez más entrelazados. Así, María se encontró ante un nuevo desafío. Podía seguir avanzando y abrir el corazón aún más, sabiendo que, con cada vida, también se apostaba su propia vulnerabilidad. Las luces del hospital parecían parpadear, reflejando un momento crucial que estaba por llegar, y María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Al fondo, el monitor sonó con un nuevo pitido, un recordatorio de que aún quedaba mucho por enfrentar. Mientras tomaba aire, supo que la única respuesta a su dilema podría surgir del acto de dejarse llevar por su propia humanidad. ¿Qué elección haría ante este nuevo giro en su vida? La incertidumbre persistía, y María se preparó para abordar la respuesta, su corazón latiendo rápidamente en espera de la próxima decisión que pondría a prueba todo lo que había logrado hasta entonces. Dentro de la sala de cuidados intensivos, la atmósfera seguía cargada de tensión, pero la situación de Alejandro comenzaba a mostrar signos de mejoría. María observó cómo la frecuencia cardíaca del pequeño se mantenía estable y sintió un leve alivio, aunque eso no disipó su inquietud. Preguntas sobre su capacidad y fortaleza personal la invadían de nuevo. Cada triunfo en la recuperación del niño era un eco de sus propias batallas internas, y eso la hacía más consciente que nunca de que cada vida salvada llevaba consigo un peso emocional que no podía ignorar. Durante las siguientes horas siguió su rutina, pero cada interacción con los pacientes y sus familias se volvía más intensa. María se empeñó en forjar conexiones con cada uno de ellos, no solo para mantener su humanidad intacta, sino también para reafirmar su propósito. Sentía que cada mirada, cada palabra dulce o desesperada, era un reflejo de su propia búsqueda por ser reconocida en su rol. Recordó las enseñanzas de sus mentores sobre cómo la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, pero en su corazón, la duda seguía persiguiéndola. ¿Esta apertura emocional la haría más fuerte o simplemente le abriría la puerta al sufrimiento? Un día, mientras revisaba los expedientes en la sala de enfermeras, se encontró con el caso de Luis, otro niño que había ingresado con una condición similar a la de Alejandro. Sin embargo, la historia de Luis estaba marcada por la indiferencia de su madre, quien había decidido no participar en su tratamiento. A medida que leía, una parte de ella sentía frustración. ¿Cómo puede ser tan insensible?
pensó María. En ese instante, recordó su propia relación con su madre y la presión que sentía por siempre cumplir con las expectativas. Una conexión ineludible se formó en su mente. La maternidad era tanto un acto de amor como de entrega, implicaba dolores y sacrificios a menudo indescriptibles. La experiencia de doña Inés se convirtió en un espejo que la llevó a cuestionar no solo a otros, sino también a sí misma. Días después, mientras atendía a Alejandro, doña Inés regresó al hospital. El rostro de la madre mostraba signos de agotamiento. María sintió una oleada de empatía al verla, pero, más que eso, la necesitaba. La enfermera se acercó con cuidado, buscando un equilibrio entre compasión y profesionalismo. «Doña Inés», dijo con ternura, «la recuperación de Alejandro es un proceso que requiere de nosotros dos. Necesito saber que usted está aquí, presente en cada paso». Las palabras resonaron no solo en el entorno físico, sino también en su propia narrativa interna. Abrirse a doña Inés era un ejercicio arriesgado, el cual podría reforzar su autoestima o desmantelar lo poco que había logrado construir hasta ahora. La mirada de la madre, que había empezado llena de desconfianza, comenzó a transformarse en una mezcla de asombro y gratitud. ¿Es eso posible? ¿Podemos hacer esto juntas? Su voz tembló, asomando la fragilidad que todas las madres llevaban dentro. En ese momento, María sintió que la conexión que estaba estableciendo iba más allá del papel tradicional de enfermera, tocando las fibras más profundas de su propia experiencia. Cada palabra intercambiada era un peldaño en su desarrollo emocional y profesional. Había transgredido la mera función técnica y se había embarcado en un camino de transformación mutua. Sin embargo, esa sensación de logro personal fue seguida por otra oleada de dudas. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Podía realmente marcar la diferencia? La idea de que cada vida que podía salvar hoy también significaba arriesgar el espacio que había ganado para sí misma, comenzaba a abrumarla. Mientras María reflexionaba sobre sus nuevas responsabilidades, la pregunta persistente resurgió. ¿Podría permanecer abierta sin romperse? La sala se iluminó con una luz tenue mientras el día se desvanecía, simbolizando su propia lucha interna. La creciente conexión con doña Inés y Alejandro era a su vez un cambio de juego y un fardo emocional. Cuando el monitor sonó de nuevo, anunciando un cambio en el estado de salud de Alejandro, las cosas se tornaron más intensas. María sintió su corazón latir descontroladamente mientras esperaba la respuesta de su reacción frente a lo inesperado. La vida del niño pendía de un hilo, y la ansiedad la llevó a cuestionar lo que significaba ser una defensora realmente efectiva. Al anotar los cambios, una certeza se afianzó en su interior. Cada decisión contaba, pero también lo que estaba dispuesta a arriesgar por el bienestar de otros. Era un dilema que resonaba no solo en su profesión, sino también en su vida. María se enfrentaba al momento crucial que podría redefinir no solo su carrera, sino sus propios límites personales. ¿Qué decisión tomaría en este mar de incertidumbres? La tensión era palpable, y sabía que la respuesta a su dilema estaba a punto de revelarse. El pitido constante de los monitores interrumpió los pensamientos de María, marcando un compás agobiante en su mente. El estado de Alejandro había sido estable, pero el cambio súbito en los elementos vitales la hizo sentir que la base de su realidad se tambaleaba. Con un golpe de adrenalina, se acercó al pequeño, sus manos firmes pero temblorosas, revisando los datos en la pantalla. Todo lo que había trabajado para construir en el último tiempo, esa conexión valiosa entre ella y la madre del niño, parecía desvanecerse en un instante. Inmediatamente, «Aumento el flujo de oxígeno», exclamó, su determinación superando incluso su miedo. María sabía que cada paso que daba era crucial, y el desafío que enfrentaba iba más allá del procedimiento médico. Esa urgencia servía para confrontar su propia ansiedad, una válvula de escape donde su fervor por salvar al niño se encontraba con el eco de sus dudas internas. Mientras se movía dentro del entorno clínico, otro recuerdo surgió. El rostro de la madre de Luis, un recordatorio de un fracaso no solo en el tratamiento, sino en permitir que el amor lidiara con sus propios instintos de protección. En lugar de dejarse paralizar por el miedo, María decidió convertir su angustia en compromiso. Con un gesto firme, giró su cabeza hacia doña Inés, que se adentraba tambaleándose en la habitación. «Doña Inés, necesito que esté aquí. Su niño necesita su fuerza, su presencia». Las palabras brotaron de su boca con una autenticidad que no había sentido antes. La mirada de Inés, aliada en la lucha no solo por la vida de Alejandro, sino por su propia estabilidad emocional, se cruzó con la de María.
Esa conexión hizo que el ambiente se cargara de posibilidades, y ambas mujeres entendieron que a partir de ese momento, sus luchas no eran individuales. Era una alianza inesperada, un encuentro de fuerzas donde cada paso en la salvación de Alejandro podría ser una métrica de su propio desarrollo emocional. Mientras las horas pasaban, los monitores comenzaron a mostrar indicios de estabilidad. Un leve alivio inundó la habitación. Pero María era consciente de que esta sensación era fugaz. Se sintió atrapada en un ciclo donde las victorias iban acompañadas de crecientes expectativas, tanto por parte de Inés como de ella misma. La decisión de aceptar la vulnerabilidad en la relación se había convertido en un arma de doble filo, y el miedo a no vivir a la altura la hizo cuestionar su propósito en cada pequeño éxito. Cuando el niño finalmente estabilizó su respiración y las alarmas comenzaron a disminuir su insistencia, María sintió que una ola de emociones la absorbía. La presión de demostrar su competencia y fortaleza, no solo ante Inés, sino también ante su propio reflejo, pesaba menos. Sin embargo, ser capaz de empatizar y abrirse le había dado una nueva perspectiva. ¿Sería posible fortalecer a otros sin desgastarse ella misma? Al caer la noche, con la calma momentánea sobre la sala, María decidió arriesgarse una vez más, esta vez de una manera que podría provocarle repercusiones. Se acercó al incubador donde Alejandro dormía, suspiró de alivio, y pensó: necesito hablar con doña Inés sobre su situación personal, sobre cómo su ausencia en el proceso de su hijo permite que el miedo y la falta de confianza en sí misma la consuman. Lejos de ser un ataque, su intención era un salvavidas que se lanzaba al agua para rescatar no solo al niño, sino a la madre que lo necesitaba, y a la María que temía perderse en la tormenta de emociones. Esa noche, María se preparó para un enfrentamiento incómodo pero necesario. Sabía que cada conversación difícil había sido un peldaño en su desarrollo, pero ¿realmente estaba lista para eso? Con cada decisión que tomaba, una parte de ella se preguntaba si esta vez podría manejar el peso de sus expectativas. Sintió el sudor en su frente y la presión en el pecho intensificarse. La determinación de continuar estaba presente, pero el miedo a la reacción de doña Inés la mantenía alerta. Pronto, se daría cuenta de que cada paso adelante también significaba un paso hacia el crecimiento. Mientras el reloj avanzaba lentamente hacia una nueva hora, María sabía que el desenlace de esta conversación podría marcar un cambio fundamental, la diferencia entre perpetuar sus miedos o enfrentarlos de una vez por todas. ¿Estaría dispuesta a atravesar ese umbral, incluso cuando el camino a seguir era tan incierto? La respuesta se encontraba al final de la sala, y estaba a punto de revelarse. María respiró hondo antes de acercarse a Inés, quien permanecía sentada en la silla, con la mirada perdida en los monitores. La atmósfera era un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo, y la enfermera sintió el peso de cada segundo. Era un momento que podría definir no solo su relación con Inés, sino también su evolución personal como profesional de la salud. «Doña Inés», comenzó, su voz resonando con una firmeza que pretendía ocultar el temblor de su interior. «Necesitamos hablar sobre Alejandro, pero también sobre usted». Las palabras, aunque necesarias, parecían flotar en el aire cargadas de tensión. María sabía que estaba pisando un terreno difícil, pero en su pecho sentía que había llegado el momento de romper las barreras. La mujer ladeó la cabeza, su expresión mostraba sorpresa, pero también una chispa de receptividad. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz entrecortada, como si hubiera esperado una conversación sobre datos clínicos, no sobre emociones. Su fuerza es vital para él, pero parece que está tan consumida por el miedo que no se permite estar completamente presente. Y eso, creo, está afectando su relación con Alejandro. Las palabras brotaron con sinceridad, acompañadas por un destello de vulnerabilidad en la mirada de María. Allí estaba, desnudando su propio temor al rechazo, al miedo por lo que Inés podría responder. Doña Inés, paralizada por las palabras de María, bajó la mirada. En la penumbra de la habitación, la tristeza y la inseguridad parecían hacerse más evidentes. María observó su rostro, notando cómo el miedo se transformaba en confusión. ¿Había cruzado una línea que no debía haber cruzado? El silencio se extendió, creando un espacio donde ambos mundos podían encontrarse. A medida que el tiempo avanzaba, María sintió que su corazón latía con más fuerza. Era el momento propicio para cuestionarse, hasta dónde podría llegar para conectar y ayudar. Inés, entiendo que esto no es fácil, pero el amor de una madre es poderoso. Necesita que ese amor la guíe, no que la paralice. Y,
Mientras hablaba, la enfermera se dio cuenta de su propio viaje. Cada paciente, cada madre y cada situación difícil la habían llevado a este punto. Las lecciones aprendidas de cada fracaso la habían fortalecido, enseñándole a ver más allá del miedo. La mujer finalmente alzó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de angustia y una leve chispa de entendimiento. «No sé si puedo. A veces siento que estoy desbordada», confesó Inés, su voz quebrándose mientras luchaba por encontrar palabras. María sintió que estaba ante un precipicio. Aquel era el momento de validar la lucha de Inés sin dejarse llevar por sus propias inseguridades. «Permítame ayudarla, no solo a usted, sino a Alejandro. Somos un equipo, y juntos podemos enfrentar lo que nos espera. Pero necesito saber que está dispuesta Virion a afrontar sus propios miedos», respondió. La vulnerabilidad en su propia voz, ahora transformada en fuerza. El silencio que se creó a su alrededor era palpable, pero también lleno de posibilidades. La decisión de Inés se dibujaba en el aire. En sus ojos, la tempestuosidad de una madre hecha pedazos y la esperanza de un nuevo amanecer comenzaban a entrelazarse. María se sintió por primera vez capaz de entregarse sin miedo. Recordó cada batalla personal y profesional, entendiendo que el verdadero crecimiento era abrazar la incomodidad de esas conversaciones. Cuando doña Inés finalmente asintió, se dio cuenta de que no solo estaban interconectadas en su lucha por Alejandro, sino que ambas estaban a punto de enfrentar sus respectivas tormentas. Ese simple gesto abría la puerta a un nuevo camino, y en su silencio, el peso del pacto entre ellas resonó profundamente. Pero mientras la conexión comenzaba a solidificarse, un sonido abrupto interrumpió el momento. El monitor de Alejandro emitió una serie de pitidos erráticos. El corazón de María se detuvo por un instante, y el aire se volvió denso de nuevo. Algo cambiaba, y con eso, la urgencia regresaba a su vida cargando nuevas dudas y temores. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? María se encontraba nuevamente en un torbellino emocional, la alarma del monitor convirtiéndose en un eco feroz de su propia ansiedad. Cada pitido resonaba como un recordatorio punzante de que la vida de Alejandro colgaba de un hilo y que su papel como enfermera y aliada del niño y su madre había llegado a un momento crítico. A pesar de la conexión que había empezado a forjar con doña Inés, la realidad de que todo podía desmoronarse en un instante la llenaba de una angustia palpable. «Inmediatamente, aumenten el flujo de oxígeno», ordenó, sintiendo cómo la adrenalina la impulsaba a actuar. La determinación la invadió, y casi instintivamente, comenzó a trabajar en las estadísticas y protocolos médicos que había aprendido y dominado. Sin embargo, era más que una respuesta técnica. Era un compendio de todo lo que había experimentado a lo largo de su carrera, de sus fracasos y triunfos. Mientras dirigía el procedimiento, no solo asumía el papel de enfermera competente, sino también de defensora de la vida. Los monitores mostraban lecturas erráticas, pero ella mantuvo la calma, compartiendo cada paso con doña Inés, mientras el caos se desataba a su alrededor. «Su hijo necesita su fuerza, su presencia. Permítame apoyarle», le gritó de manera que su voz se sintiera como un abrazo en medio del miedo. Una chispa de entendimiento brilló en los ojos de Inés, un destello de reconocimiento de que juntas podían superar esta tormenta, en lugar de enfrentarse aisladas en la desconfianza. Cada decisión de María no solo estaba cimentando su propia confianza profesional, sino también la conexión emocional que había comenzado a establecer con Inés. A medida que la presión mantenía elevada la tensión en la sala, María vio cómo Inés se acercaba a su hijo con preocupación genuina, dejando de lado sus temores. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora cargada de una mezcla de temor e instinto maternal. «Responda a sus necesidades. Esté con él. Háblele. Su voz lo tranquilizará», le aseguró María. La madre empezó a murmurar palabras suaves, dejando que su amor fluyera a través de su voz, llenando el espacio con la calidez que solo una madre puede ofrecer. El monitor comenzó a cambiar sus parámetros, y lentamente los números se estabilizaron. María sintió una oleada de alivio, un respiro que parecía sacudir la sala al compás del latido del corazón de Alejandro. En ese instante, entendió que había un lazo fundamental que había unido sus vidas en tiempo real. Ella era más que una enfermera. Era un símbolo de resiliencia, de fuerza que al final se reflejaría no solo en la recuperación de un niño, sino también en la sanación de una madre. Frente a ella, los ojos de Inés comenzaron a brotar lágrimas, esta vez de gratitud. «No puedo creerlo.
allá afuera estaba tan perdida. Gracias por no rendirse. Esa simple frase resonó en el corazón de María, una afirmación de que había llegado a donde debía estar. María sintió que su viaje provenía de la lucha no solo por la vida de Alejandro, sino por encontrar su propia voz en un mundo donde había sido invisible para muchos. Cada conversación difícil, cada desafío enfrentado, cada preconcepto rompido, la llevaron a este preciso momento de entrega y conexión. La vulnerabilidad que había compartido se estaba transformando en poder. Había probado su valía. Con el tiempo, los síntomas de Alejandro continuaron estabilizándose, y con eso, María encontró en su interior una confianza renovada. La fragilidad y la fortaleza cohabitaron en un mismo espacio, creando un equilibrio entre la total entrega emocional y la habilidad técnica que toda enfermera debería poseer. Y al mirar a doña Inés sosteniendo la mano de su hijo, se dio cuenta de que no solo había sanado una vida, sino que había sido instrumental en la redención de otra. María decidió que no se detendría aquí, que su crecimiento no sería limitado. Sin embargo, sabía que necesitaría mantener el mismo nivel de conexión y autenticidad en cada vida que tocara. Comprendió que había encontrado su camino hacia un propósito más profundo, ya no atada a las inseguridades del pasado. La enfermera había evolucionado, así como su relación con doña Inés. En el proceso de cuidar a Alejandro, María había logrado vencer sus propios demonios. Había aprendido a aceptar su historia, sus raíces y su valor como profesional. El reconocimiento que tanto había anhelado llegó no solo de su supervisor, sino también de la conexión humana que se había fortalecido. La batalla por demostrar su valía no solo había cambiado el destino de un niño, sino que había transformado su propia vida. Al final del día, mientras el sol se ponía y los colores cálidos iluminaban el horizonte a través de las ventanas del hospital, María sonrió. Había conquistado lo que parecía una misión imposible. Se había enfrentado a sus tormentas, había tomado las riendas de su historia y había encontrado su lugar en un mundo que finalmente comenzaba a reconocer su valor. Este fue el cierre de un capítulo, pero el inicio de un nuevo viaje en el que enfrentaría con valentía cada desafío que vine. Sabía que el camino hacia la sanación, tanto para ella como para los demás, estaba lleno de lecciones y momentos poderosos. Con un renovado sentido de confianza y propósito, se preparó para continuar su misión en el mundo de la salud. Si te ha llegado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal, para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de este contenido. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este gran final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.